segunda sala entra en sesión, alegato de admisibilidad, rol 3420, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, deducido por compañía de seguros de crédito Continental S.A. respecto a los artículos 103, inciso primero y 119 del Código de Procedimiento Civil, alegatos de admisibilidad. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Gracias, señor presidente. Con fecha 3 de abril de este año, la sociedad Compañía de Seguro Crédito Continental Sociedad Anónima dedujo requerimiento de inaplicabilidad respecto a las normas indicadas, preceptos que en términos generales puede consignarse que disponen que solo pueden habilitarse los jueces por las causas de implicancia o recusación que señala el Código Orgánico de Tribunales, que si la causa alegada no es legal, el tribunal puede desechar desde luego el asunto y que en caso de duda puede formarse el incidente. La requerente pide que la inaplicabilidad surta sus efectos en la causa caratulada Sandvik Chile S.A. con Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. sobre juicio arbitral de cumplimiento forzado de contrato en cuanto al incidente de implicancia precisamente ventilado en dicha audiencia y deducido por la misma requerente en contra del juez arbitrador don Osvaldo Contreras Strauch, quien fue nombrado por el 16º Juzgado Civil a falta del acuerdo de las partes. Este incidente fue rechazado por el mismo juez árbitro precisamente porque, conforme a las normas impugnadas, no concurría causal de inhabilidad y se encuentra actualmente pendiente de resolución por la Corte de Apelaciones de Santiago ante el recurso deducido contra la resolución por la misma actora. La causal invocada por la requiriente, según sostiene, consiste en un parentesco del árbitro con uno de los socios del mismo estudio jurídico al que pertenecen los abogados que patrocinan a la demandante Sandvik. Causal que fue desechada por el árbitro en resolución de 9 de noviembre de 2016, puesto que no era legalmente motivo de inhabilidad. Señala la requirente, haciendo alusión a las causales de implicancia del artículo 195, números 1 y 4 del Código Orgánico de Tribunales, que la interpretación del árbitro de improcedencia de la implicancia por el hecho de no tener el pariente, poder o patrocinio en la causa, aun cuando trabaje en el mismo estudio de abogados de la parte, importa una infracción al debido proceso y al derecho a juez natural y a regirse por un juez competente e imparcial, y también la igualdad ante la ley, junto también con la cita de tratados internacionales que efectúa, y estimando por conculcados los artículos 19, números 2, 3 y 26 de la Constitución. La causa se admitió a tramitación por esta segunda sala y se confirmaron los traslados a las demás partes sobre la admisibilidad. Por presentaciones de fojas 63 y 100, el juez árbitro, señor Osvaldo Contreras, informa y evacúa traslado, consignando en sus presentaciones que, no obstante la tramitación que oportunamente dio el juicio arbitral, en enero de 2017 llegó a la convicción de que, aún sin existir motivo legal, igualmente no contaba con la confianza de una de las partes, lo que estimaba esencial para el correcto desempeño de su cargo y el respeto debido a la sentencia que se dictare. Da cuenta de dos solicitudes sucesivas de implicancia y otra de recusación amistosa, y que también habría cierta hostilidad en escritos presentados por la parte demandada y requerente. Luego manifiesta que presentó su renuncia al cargo con fecha 20 de enero de 2017, la cual fue aceptada por resolución del 16º Juzgado Civil de Santiago de 10 de febrero de 2017. Atendida esta circunstancia, concluye que el requerimiento es inadmisible porque las normas ya fueron aplicadas y porque faltaría fundamento plausible, configurándose así las causales del artículo 84, números 5 y 6 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal. Por otra parte, a fojas 60 y 102, dentro de plazo, se hace parte y evacúa traslado a la sociedad Sandvik Chile Sociedad Anónima, instando igualmente por la inadmisibilidad de la acción impetrada. Argumenta que el requerimiento plantea un asunto de mera legalidad en cuanto cuestiona la interpretación del juez árbitro en circunstancias que determinar el sentido de alcance de un precepto es competencia exclusiva del juez del fondo, y el requerimiento asimismo impugna resoluciones judiciales, asunto improcedente en esta sede. El requerimiento además es inadmisible porque las normas no son decisivas en la resolución del asunto. Los artículos que regulan la oportunidad son artículos que regulan únicamente la oportunidad para solicitar las inhabilidades, pero estas están contenidas en los artículos 194 y 195 del Código Orgánico de Tribunales, siendo estos últimos preceptos aquellos que podrían ser decisivos en cuanto regulan las inhabilidades e implicancias, no obstante lo cual no fueron impugnados en esta sede. Se agrega que el requerente pretende la creación de una norma a su favor que el legislador no contempla, lo que atenta también contra el efecto negativo de la sentencia de inaplicabilidad, y finalmente se expone la falta de oportunidad del requerimiento tendida a la renuncia del juez árbitro al ejercicio de su cargo ya reseñada. Hago presente a la sala
que las partes requirente y requerida, actuando de común acuerdo y en presentación de 7 de abril pasado, solicitaron la suspensión del procedimiento hasta el día 22 de mayo ante este Tribunal Constitucional, petición respecto a la cual igualmente manifestó su oposición el juez árbitro. Por resolución de 3 de mayo, la Sala fijó esta audiencia a fin de oír las alegaciones de las partes acerca de la admisibilidad del requerimiento y se han anunciado debidamente para alegar los abogados representantes de la parte requerente y de Sandvik Chile. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por la parte requerente, Compañía de Seguro de Crédito Continental S.A., alega el abogado Jorge Martínez Aldunate hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, voy a pronunciar el siguiente alegato para fundamentar la absoluta admisibilidad del recurso en cuestión. Bueno, su señoría excelentísima, la verdad es que la relación efectuada por el señor relator ha sido bastante completa y en virtud del principio rector de cualquier procedimiento de economía procesal me dirigiré a los puntos esenciales de la controversia. Para contextualizar, efectivamente el tema es el siguiente. Se trata de un juicio arbitral que el tribunal designa un árbitro con expresa petición de las partes que debía estar en el listado de árbitros de la CAM, que debía ser profesor de Derecho Comercial y que no debía ser abogado de compañías de seguro. Nombran al señor Osvaldo Contreras Strauch, quien, al momento de aceptar el cargo, señala expresamente que cumple con todos los requisitos. Sin embargo, el señor Osvaldo Contreras no consideró oportuno mencionar que él era suegro de uno de los socios del estudio Cariola, que es el estudio que patrocina a la parte demandante de los autos arbitrales, la parte de Sandvik. Efectivamente, el socio en cuestión está casado con una de las hijas del señor árbitro. Esa circunstancia fue conocida por esta parte con posterioridad al inicio del procedimiento y cuando efectivamente se encontraba durante el periodo de discusión del mismo. Apenas se tomó conocimiento del mismo, se efectuaron por vicisitudes de la ley que al modificar los términos de hijo ilegítimo y ilegítimo, lo incorporó a las distintas leyes, se da la circunstancia que la causal de ser pariente del abogado de una de las partes está duplicada y por lo tanto es tanto causal de recusación como causal de implicancia, toda vez que antes existía la diferencia entre pariente legítimo y pariente ilegítimo que fue modificada por las diversas derogaciones y modificaciones legales. Por lo tanto, esta parte le invitó al árbitro a recusarse amistosamente y además le presentó la inaplicabilidad que conforme a la ley debía conocerla él mismo. El señor árbitro discurre, y eso es cuestión del fondo, en una serie de argumentos para rechazarla de plano. Desde luego no cuestiona el vínculo, por lo tanto entendemos que lo reconoce que es suegro del abogado del socio del estudio. Sin embargo, él señala, invocando, y eso es el fundamento de la admisibilidad del recurso, invocando expresamente el artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, señala que solo procede la inhabilidad en las causas por las causales legalmente señaladas. Sí, con la venia de su señoría, procedo a leer textual el artículo 113. Del Código de Procedimiento Civil, solo podrá inhabilitarse a los jueces y a los auxiliares de administración de justicia para que intervengan en un negocio determinado en los casos y por las causas de implicancia o recusación que señala el Código Orgánico de Tribunales. Luego, el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil establece que solamente se dará curso a las gestiones de implicancia o recusación que se funden en causa legal. Por lo tanto, aquí tenemos que el legislador no ha seguido el principio de la Constitución amplio de establecer el debido proceso y el derecho reconocido textualmente tanto por el Pacto de San José como por el Pacto de Derechos Humanos de la ONU, la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, que establece el derecho al juez natural y entre ellos al juez imparcial como una garantía esencial y perteneciente al debido proceso como un derecho humano esencial. Sino que el Código decimonónico, y eso es muy importante señalarlo, el Código decimonónico se dio la tarea de especificar las causales legales en las cuales se ponía en duda la independencia y la imparcialidad del juez, que son materias distintas
como desde luego lo conoce este excelentísimo tribunal. Y específicamente, y esto tiene mucha colación con el tema de la admisibilidad, lo que esta parte está reclamando es la imparcialidad. Y tal como lo señala el ministro de la excelentísima Corte Suprema, señor Muñoz, en un fallo que está citado en el recurso, la imparcialidad tiene un aspecto de fondo y un aspecto formal. El aspecto de fondo es si realmente el juez es o no imparcial. Pero hay un tema formal, que es la apariencia, que también está dentro de la garantía. Como bien sabemos, la frase, la mujer del César no solo debe serlo, sino que debe parecerlo. Es decir, esta parte desconoce y desde luego no tiene argumento alguno para sostener que el fallo o las resoluciones del señor árbitro se van a ver influenciadas por el vínculo parentesco que tenga con el abogado del estudio jurídico que patrocina la demanda. Tampoco esta parte puede sostener que se vayan a reunir y ni que vayan a tener una vida familiar donde se discuta el asunto. Pero ese no es el punto. El punto es de que evidentemente ante la sociedad este vínculo de parentesco le resta al árbitro una situación, un elemento esencial de todo juez, que es la imparcialidad, como una estandarte y una señal de blancura, de transparencia que legitima el ejercicio de la jurisdicción. Por lo tanto, su señoría excelentísima, lo que esta parte sostiene es que es contrario a un principio objetivo de imparcialidad el hecho de que el señor árbitro sea suegro de uno de los socios del estudio jurídico que patrocina la demanda, donde pertenecen todos los abogados que participan en la demanda. Eso es contrario al principio de imparcialidad que, por lo tanto, redunda en la afectación de las garantías constitucionales que se citan en el recurso, que principalmente es el debido proceso, ¿no es cierto?, y la igualdad ante la ley. No estamos diciendo que el árbitro, como él dice, que se afecta su impoluta trayectoria, no le estamos imputando ninguna conducta, ni pasada ni futura. Lo único que estamos señalando es que está en una situación que lo hace a la vista de estos litigantes y a la vista de cualquier observador imparcial, carecer del requisito de imparcialidad que requiere todo juez. Eso es lo que estamos sosteniendo y eso es lo que sostenemos. Respecto de otros puntos que se alegan para fundar la inadmisibilidad, efectivamente esto no es una cuestión teórica, porque hay una causa pendiente, que es el recurso de apelación depuesto por esta parte respecto de la sentencia del propio juez árbitro que rechazó su implicancia. Y si efectivamente el señor árbitro renunció por una causal que no es legal y renunció no ante las partes, sino ante el tribunal que lo había nombrado, en discusiones jurídicas que están fuera de lo que estamos discutiendo hoy y que hay recursos pendientes respecto a todas esas resoluciones. Pero en esencia, su señoría excelentísima, la verdad es que de haberse acogido la implicancia, y en este caso de acogerse por la ilustrísima Corte la implicancia, no solamente se va a cambiar el árbitro, sino que se va a configurar un vicio que anula todo lo obrado por el árbitro. Y eso tiene dos efectos prácticos. Hay sentencias interlocutorias dictadas por el árbitro cuya inhabilidad legal se alega, que estarían en cuestión obviamente porque fueron dictadas de acogerse estos recursos por un árbitro legalmente implicado. Y además hay una cuestión práctica, pero que no puede obviarse, de que el señor árbitro sostiene que su gestión ha sido útil para las partes y ha enviado cartas de cobro respecto de los honorarios que él entiende que se han devengado hasta la etapa en que él renunció. Si la ilustrísima Corte de Apelaciones acoge el recurso, el recurso de apelación y con ello acepta la implicancia, esta parte sostendrá, y desde luego puede haber una discusión, pero sostendrá que se debe anular todo lo obrado, y eso estará en el fallo que lo dicte el tribunal, y se deberá sustanciar desde que intervino el árbitro legalmente implicado, lo que, además de retrotraer el procedimiento y dejar sin efecto la sentencia interlocutoria dictada, le quita fundamento al cobro de honorarios, porque desde luego la gestión, que estamos hablando de una cifra, creo cerca de 300 millones de pesos son los que está cobrando el árbitro hasta este momento, entre ambas partes, porque su gestión claramente no fue útil a ninguno de los dos litigantes, sin que el tribunal declara la nulidad de todo lo obrado.
que es una situación que hoy día no se puede certificar, pero que esta parte sostiene que es muy evidente que un árbitro implicado no puede sostener lo obrado por él. Siguiendo con nuestro alegato, Su Señoría Excelentísima, se señala por la parte Zambic que esto es una cuestión de mera legalidad. Es decir, que nosotros estamos simplemente cuestionando la interpretación que le dio el juez del fondo a la causal de implicancia. Sin embargo, como bien lo conoce este excelentísimo tribunal y mejor que nadie, en el recurso de inaplicabilidad nos encontramos frente a un control en concreto. Es decir, lo que el excelentísimo tribunal está llamado a revisar es si la aplicación del precepto legal produce o no la vulneración de las garantías constitucionales que el recurrente ha invocado. Y en este caso, independiente de la interpretación que se tome, el fallo cita expresamente el artículo que esta parte ha invocado como la norma que le provoca la vulneración de garantías. Cita expresamente el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no cabe duda que la interpretación y la aplicación que hizo el juez produjo la vulneración que esta parte invoca. Nosotros, desde luego, que cuando uno recorre ante el juez del fondo, tiene la esperanza de que el juez del fondo, dentro de sus capacidades de interpretación, como sí lo ha hecho 2 veces, por lo menos, la Corte de Apelación en fallos que se citan, no se ha refugiado en las normas legales para examinar la imparcialidad o no del juez, sino que ha invocado derechamente el 19 número 3 de la Constitución Política de la República, porque entiende el señor Muñoz y otro ministro, que olvido el nombre, porque está citado en el recurso, que a propósito de la causa del señor Garay, de una causa de expropiación, el ministro de la Corte en cuestión, que está citado, se declaró y puso que tenía una causal de inhabilidad porque su hijo estaba haciendo la práctica en la Defensoría, que era una de las partes del alegato. Desde luego no invocó ninguno de los artículos del CPC ni del Código Orgánico de Tribunales para invocar la causa legal. Dijo que eso afecta su imparcialidad y citó la Constitución. Es por eso, Su Señoría Excelentísima, de que sin duda aquí estamos ante una situación que no compartimos en la interpretación que dio el señor árbitro, pero es una interpretación que se utilizó y que resulta decisiva en la suerte del recurso de apelación que se encuentra pendiente. Porque si la Ilustrísima Corte de Apelaciones confirma el fallo de primera instancia, va a aplicar el mismo precepto legal y en la misma interpretación que provoca la aplicación contraria a la Constitución de este precepto que hemos cuestionado. Y finalmente, Su Señoría Excelentísima, como corolario, nos encontramos con una causa que, si bien es cierto, estamos entre partes personas jurídicas, pero aquí lo que está en juego es una institución de la República, como es los jueces arbitrales. Y se han citado distintas normas, y no es que nosotros queremos legislar, no es como nos acusa la parte Zambic, no es que nosotros queramos legislar, ni le pidamos a este tribunal que legisle ni que modifique la ley. Lo que nosotros estamos alegando en esta causa y en este alegato es que los tribunales deben tener presentes las normas constitucionales para resolver estas cuestiones y no pueden refugiarse en normas decimonónicas, que desde luego el legislador del siglo XIX no contempló la existencia de estudios jurídicos, no contempló la existencia de Internet, ni una serie de otras situaciones de la modernidad que pueden producir la inhabilidad de los jueces. Es por eso, Señoría Excelentísima, en que venimos a reiterar la absoluta procedencia del recurso en cuestión y solicitamos que esta excelentísima Corte, este excelentísimo Tribunal, acceda a declararlo admisible y a continuar con ese procedimiento y, en definitiva, según se ha fundado en el fondo de la presentación, se declare la inconstitucionalidad del principio de que las causales de implicancia son solo las legales y en este caso solamente la contemplada por el legislador hace más de 100 años. Con eso concluyo mi alegato, señora Excelentísima. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. En segundo lugar, por Zambic,
Chile S.A. alega el abogado Sebastián Soto Velasco hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar por Sambic para que se declare la inadmisibilidad de este requerimiento. Quiero dividir mi alegato primero en algunas cuestiones vinculadas con la gestión pendiente, no para repetir, sino que básicamente para plantear algunos énfasis y luego analizar ciertos precedentes que, a nuestro juicio, justifican la declaración de inadmisibilidad. Partamos entonces con el inicio, con los antecedentes de la gestión pendiente que me gustaría destacar. Como se ha dicho, se trata de un arbitraje en el que se discute el cobro forzoso de una póliza de seguro de garantía, en donde mi cliente Sambic demanda a la compañía de seguros Continental. En este contexto, la cronología se inicia en julio del 2016, cuando el 16º Juzgado Civil, siguiendo ciertos parámetros que le fijaron las partes, designa como juez árbitro al señor Osvaldo Contreras. Pero al poco tiempo, la contraparte empezó a adquirir un tono más crítico respecto de este juez árbitro y por eso es que el 7 de noviembre del 2016 planteó una primera incidencia para inhabilitar al árbitro, justificándolo en el artículo 196, número 2 del COT, del Código Orgánico de Tribunales, en el cual se alega que el árbitro, como se ha dicho, es ascendiente o descendiente, hermano, cuñado de alguna de las partes. El juez que conoció el asunto, el 28 Juzgado Civil, rechazó la alegación, diciendo, y con su venia cito, que claramente la causal invocada no se cumple, lo que aparece de los propios dichos del solicitante, toda vez que don Juan Pablo Matus, que es el yerno del juez, no es apoderado de ninguna de las partes del juicio. Posteriormente, el requerente apela a esta decisión. Pero hay una segunda implicancia que es muy relevante plantear, y esta fue el 17 de enero del 2017. Esta vez, a mi juicio de modo algo más alambicado, el requerente invoca otra causal, que es la causal del 195, número 8, que señala que haber el juez manifestado su dictamen sobre la cuestión pendiente con conocimiento de los antecedentes necesarios para pronunciar la sentencia. El juez árbitro rechaza esta segunda implicancia. A los 3 días, el 20 de enero, el árbitro Osvaldo Contreras renuncia a su cargo de árbitro por las razones que señalan el escrito acompañado en estos autos a foja 86 y básicamente porque dice que el tenor de los escritos de la contraparte muestran un desagradablemente hostil tono y que por eso ya no cuenta con la confianza de las partes y en consecuencia renuncia. El 10 de febrero, casi un mes después, el 16 Juzgado Civil acepta la renuncia y además cita a un comparendo de designación del árbitro. Como puede verse entonces, la contraparte pareciera haber cumplido su objetivo y logró, a nuestro juicio injustamente, que el árbitro renunciara. Pero esto no termina acá, porque el 16 de febrero de este año el requerente apela la aceptación de renuncia. Es decir, se muestra disconforme con la renuncia del árbitro cuando esta misma parte había solicitado no una, sino que 2 veces que éste se inhabilitara. Y ese recurso espera ser resuelto por la Corte de Apelaciones para que, esperamos nosotros, rechace la apelación y luego se efectúe la audiencia para designar un nuevo árbitro. Pero ello no puede ocurrir. ¿Y por qué? Porque ahora el requerente recurre de inaplicabilidad a este tribunal. A mí me juicio esto es tremendamente contradictorio. Por un lado se acusa injustamente al árbitro que es parcial. Y luego, cuando el árbitro renuncia, se alega que el árbitro no puede renunciar. Recientemente, la contraparte nos sorprende en su alegato explicando que el problema es otro, que es que no quiere pagarle al árbitro. Y que es esta entonces una cierta maniobra procesal en donde usa el Tribunal Constitucional para conseguir su objetivo. Eso es una cuestión que apareció, que surge ahora en el alegato. Pero además consta de todo lo que he dicho que la contraparte ha hecho todo lo posible por obstaculizar que se designe a un nuevo árbitro. Esta parte lo solicitó en enero y por distintas acciones dilatorias ello no ha sido posible. En consecuencia, ¿por qué quiero poner estos énfasis? Porque los hechos indican que esta inaplicabilidad tiene todas las características de una nueva estrategia dilatoria a la contraparte. Y lo sintomático es que no solo los hechos conspiran contra la admisibilidad, sino que también el derecho. Y es eso lo que quiero pasar a continuación a alegar. Que este requerimiento no puede ser declarado admisible, pues no cumple con ninguno de los estándares legales que
ni jurisprudenciales que su señoría excelentísima ha determinado para casos similares. Entonces, habiendo señalado algunos hechos relevantes, paso ahora a la segunda parte de este alegato, en donde quiero argumentar en favor de la inadmisibilidad. Como ya bien relató el señor relator, a foja 102 hay diversos argumentos que nosotros planteamos para sostener la inadmisibilidad, pero esta vez quiero detenerme básicamente en uno de ellos. Y este es que los preceptos legales cuya inaplicabilidad se piden no resultan decisivos en la resolución final de este asunto. Como bien sabe su señoría, el artículo 84, número 5 de la Ley Orgánica Constitucional de este tribunal señala que la inadmisibilidad debe declararse cuando de los antecedentes de la gestión pendiente que se promueva aparezca que el precepto legal impugnado no ha de tener aplicación en ella o no resultará decisiva en la resolución del asunto. O dicho de otra forma, y dado que la inaplicabilidad es una forma de control concreto, resulta absolutamente inoficioso discutir los efectos constitucionales de la aplicación de preceptos que no van a ser aplicados en la gestión pendiente. Es una tarea que podemos hacer, es una tarea que hace la academia, pero no es la tarea de un tribunal constitucional que debe decidir contiendas reales, que generen efectos jurídicos y no contiendas ficticias por el puro gusto de divagar sobre asuntos que pueden ser muy interesantes, pero que no tienen efecto alguno en la gestión pendiente. Su señoría excelentísima ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones sobre esta causal. De ello da cuenta este repertorio de criterios de inadmisibilidad que se encuentra en la página web. Y la jurisprudencia ha señalado distintos estándares, distintos criterios para resolver cuándo un precepto legal no resulta decisivo y por lo tanto debe declararse la inadmisibilidad. Yo quiero traer a este alegato tan solo tres. El primer criterio, ha dicho en sentencia Rol 2434, ha dicho que debe ser declarado inadmisible el requerimiento si existen otras disposiciones legales en el mismo sentido de la inaplicabilidad que no han sido impugnadas. Ese es el primer criterio. El segundo criterio, que es el criterio del Rol 2420 y otros más, que justifica una inadmisibilidad cuando el juez de la causa puede resolver el conflicto planteado en la gestión pendiente con independencia de las disposiciones que se cuestionan. Y el tercer criterio que quiero analizar, respecto al cual los hechos que fundan esta causa nos van a servir para analizar si es que se cumple o no, es el del Rol 2083, donde se analiza si o se dice que debe declararse inadmisible si es que no tiene efecto que le atribuye el requerimiento en la gestión pendiente. Lo interesante es que cada uno de estos criterios, casi como un ejemplo de texto, aplican perfectamente a este caso y justifican en consecuencia una declaración de inadmisibilidad. Vamos uno a uno. El primero, si existen o no otras disposiciones legales en igual sentido que las que piden aplicar y que no han sido impugnadas. Bueno, claro que existen. Tales normas son el artículo 194 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 195, número 1 y 2 del mismo Código. Fíjese que el 194 dice que, con su venia lo leo, los jueces pueden perder su competencia para conocer determinados negocios por implicancia o recusación declaradas, en caso necesario, en virtud de causas legales, dice el artículo 194. Por eso, si la crítica que hace la contraparte es que no se juzgue la implicancia que él dice afecta al juez árbitro sobre la base de la ley, sino que sobre otras bases desconocidas, bueno, el artículo 194 vuelve a insistir que los jueces solo pueden perder su competencia en virtud de causas legales. Y el artículo 194 es y va a seguir perfectamente vigente y aplicable en la gestión pendiente, pues no fue impugnado. Y lo mismo ocurre si es que miramos el artículo 195, numerales 1 y 2, donde dispone dos causales de implicancia que, de ser aplicadas, nos conducirían al mismo resultado, esto es, a rechazar la implicancia del juez árbitro. En otras palabras, sigue vigente el alcance de las causales que determinaron que el juez árbitro no se inhabilitara en la gestión pendiente al aplicar el 195, numerales 1 y 2. En consecuencia, el criterio de su señoría excelentísima que aplicó en el Rol 2434 aplica perfectamente en este caso para también declarar la inadmisibilidad.
Veamos el segundo criterio. ¿Puede el juez del fondo resolver el conflicto en la gestión pendiente con independencia de las disposiciones cuestionadas? Por supuesto que lo puede hacer y lo resolvería en igual sentido. Puede aplicar, como ya dije, el artículo 194 y 195 del Código Orgánico de Tribunales y nada cambiaría. No tiene para qué invocar el 113 o el 119 del CPC, que se vinculan solo indirectamente y eventualmente con una discusión como esta. Vamos al tercer criterio, el que sigue el rol 2083. ¿Cuál es el efecto de la gestión pendiente? Y aquí está lo más interesante. No hay ningún efecto. No hay ningún efecto. No solo porque el juez del fondo puede aplicar, como ya he señalado, otras disposiciones y resolver lo mismo, sino que más importante que eso, porque 2 meses antes de la presentación de la inaplicabilidad, el juez árbitro renunció a ejercer su función. Y en febrero esa renuncia fue aceptada. Y en abril se presenta la inaplicabilidad, casi 2 meses después de la aceptación de la renuncia. Entonces, ¿cuál es el efecto en la gestión pendiente de acoger la inaplicabilidad? No hay ningún efecto jurídico real. Si no hay juez que se pueda implicar, ya no hay contienda. Quizá haya otro efecto que pretende la contraparte y que se vincula con la dilación o con evitar la designación de un nuevo árbitro. Pero un efecto constitucional, un efecto jurídico, una sentencia de este tribunal no existe. En definitiva, los preceptos que se alegan no resultan, a nuestro juicio, decisivos en la resolución del asunto, pues el juez del fondo puede resolver sobre la base de otros preceptos legales sin invocar los preceptos que se están impugnando en esta inaplicabilidad. Lo dicho es signo entonces que no estamos ante una contienda constitucional que deba ser declarada admisible. Con suerte, con mucha suerte, estamos ante un debate académico, ante un debate legislativo sobre las causales de implicancia. El escrito de la contraparte nos cita el Código de Ética del Colegio de Abogados, habla de la necesidad de causales amplias de inhabilidad, como las que contempla la Ley 19.971, pero eso puede discutirse, puede reflexionarse en abstracto, pero evidentemente no es una cuestión que sea objeto de análisis en una gestión constitucional concreta, donde hay una forma de control concreto y no una forma de creación de normas jurídicas. Por todo eso es que, Su Señoría Excelentísima, vengo a solicitar que se declare inadmisible este requerimiento. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Sí, Ministro de Telier. gracias. A la parte requerente, señor abogado, no fue bien. ¿Sí? Usted habló que había sentencia interlocutoria y no quiso literal. Aquí está hablando. Sí, sí, eso. ¿Podría pormenorizar aquí en la Como no, se interpuso una excepción dilatoria esta parte interpuso excepción dilatoria, si me acompaña la memoria. Básicamente había el cobro de una póliza de seguro y había una sentencia de otro tribunal arbitral entre las partes del seguro, entre la constructora y el tomador del seguro, entre el mandante y el tomador del seguro, que se había dictado una medida precautoria que hacía que inhabilitaba el cobro de la póliza de seguro. Por lo tanto, nosotros sostuvimos que, en virtud de esa medida precautoria dictada por otro tribunal arbitral, se ponía en cuestión la competencia del tribunal árbitro para conocer del asunto. Y esa excepción dilatoria fue rechazada por el señor árbitro. Habían otras causales, pero esa era la más vigorosa, que desarrollaba distintas causales, y esa fue rechazada, el fallo fue apelado y efectivamente fue confirmado por la Corte de Apelaciones. Visto se confirma ese rechazo de la excepción dilatoria. Y lo demás, lo otro se sometió a una medida precautoria que no se ha dado fallo, pero se han dictado sí se recibió, sí hubo una discusión y una sentencia interlocutoria respecto a los puntos de prueba de esa medida precautoria solicitada por la parte de Sambic. Y esa resolución esa medida precautoria no se ha resuelto y la apelación me parece que no procedía porque era incidente, así que tampoco hay recursos pendientes respecto de esa segunda sentencia interlocutoria. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Concluye entonces la vista de la admisibilidad.